¿Qué tal, amigos de Game Changer? Aquí estamos un día más junto a Noriel esta vez para analizar al Manchester City-Liverpool, uno de los partidos de la jornada, o el partido de la jornada a nivel mundial, un partido que nos dejó cosas bastante interesantes, que acabó con victoria del Manchester City por 3-0 en un partido que yo creo que sí que el City fue superior en general, pero bueno, que igual no tampoco fue un partido para un 3-0. Y nada, antes de entrar un poco en materia, saludar a Nori. Hoy no tenemos a Monchi, que por ahí estará entrenando a su equipo. Pero bueno, estamos con Nori, que se pudo ver este partido y lo comentaremos y le meteremos un poco el bisturí para sacar algunos detalles interesantes. Sí, Ruchi, un saludo para ti, un saludo para los que nos están viendo. Bueno, por supuesto, extrañando mucho a Monchi. Y sí, es un partido que tenía marcado en el calendario, sobre todo porque a nivel de dinámicas yo creo que había cosas que confirmar, ¿no? Sobre todo en ambos equipos, ¿no? Tanto City como Liverpool. Eso es, antes de entrar en detalle un poco más para hablar de lo que pasó, aquí tenemos las alineaciones de ambos equipos. En el caso del City, con Donnarumma en portería, con O'Reilly en el lateral izquierdo, con Mateus Nunes en el lateral derecho. Es curioso, ¿no? El tipo de laterales que está utilizando Guardiola, cómo ha reconvertido a dos jugadores como O'Reilly y Mateus Nunes, a Josko Guardiol en el centro de la defensa junto a Rubén Díaz, a Nico González, que hizo un gran partido, Phil Foden y Bernardo Silva por delante, una especie de 4-3-3, pero que también en algún momento vimos a Bernardo también en situaciones, incluso metiéndose entre centrales, cayendo en esa primera altura, y a un Foden que también bajó a recibir a zonas prácticamente muy cercanas a los centrales y a Nico. Y bueno, un Doku en el sector izquierdo que hizo un partido fantástico. Yo creo que nos sorprendió a todo porque siempre, bueno, Doku ha sido un jugador que ha mostrado cosas muy buenas, pero que siempre le decíamos, ¿no?, que faltaba un poco esa toma de decisiones, ese último pase, ¿no?, esa última definición, y ayer pues todo eso lo hizo muy bien. Ryan Cherky, que jugó en derecha, que bueno, no tuvo su mejor día, pero que evidentemente sabemos lo que puede ofrecer, más en ese rol que luego hablaremos, ¿no?, de extremo interior, y Erling Haaland arriba. En el caso del Liverpool, con Mamardashvili en portería, con Bradley Robertson en los laterales, con Atei Van Dijk, pareja de centrales, como casi siempre. Mediocentros, Gravenberch y McAllister también, Salah en derecha, Florian Wirtz en izquierda, Szoboszlai más como media punta y Ekitike arriba. Antes de ya ver algunas fotos del partido, quería mostraros un par de fotos sobre el mapa de pases de cada uno de los equipos. Empezamos por el City. Fijaros un poco, ¿no?, en esas conexiones, todo bastante repartido, ¿no? Fijaros en las tres posiciones del centro del campo, con Nico González con el 14, con Phil Foden en el 47 y Bernardo Silva con el 20. La posición de los laterales, ¿no?, en esa altura bastante baja, ¿no?, para prepararse, para proteger un poco al equipo en transición en caso de pérdida, pero preparados para atacar si se genera ese espacio un poco más adelante. Y bueno, y esa posición un poco más interior de Doku y de Ryan Cherky, que no estaban pegados a banda, sino que eran más extremos interiores, un Doku con un poco más de altura, un Cherky un poco más bajo, un poco más dentro, un Doku que alternaba así que un poco más de irse en amplitud y meterse dentro, porque es un jugador que te puede dar eso. Y nada, vimos que cuando entró Savinho, ya en derecha por Ryan Cherky, que ya fue un jugador igual que sí que le dio también un poco más de amplitud en algunos momentos, aunque también es un jugador que con la idea que tiene el City ahora de meterse por dentro, pues también lo puede evidentemente ejecutar. Son jugadores de máximo nivel. No sé si querías comentar algo, Nori, en referencia al mapa de pases del City. Sí, Ruchi, sobre todo es un plan de partido que va en función de las características de sus jugadores, ¿no? La presencia de Cherky al final obliga
un poco a reacomodar un poco las piezas, ¿no? Y sobre todo esta tendencia que está teniendo Guardiola este año de intentar mucho lo que es el juego interior como tal, ¿no? Con distancias muy corticas entre jugadores, juntando muchos jugadores en carril central, ¿no? Esto para mí también viene dado sobre todo por la figura de Nico González, ¿no? Nico González está jugando un nivel buenísimo, para mí el mejor fútbol de su carrera, como pivote, sustituyendo a Rodri, pero Guardiola sabe que es un jugador distinto a Rodri, ¿no? Tiene cosas en común al otro medio centro español, al ex Balón de Oro, pero también son distintos en alguna que otra cosa, ¿no? Y por eso Guardiola, sobre todo, opta por tener muchos compañeros cerca, ¿no? Porque Nico, sobre todo, me parece un jugador brillante en jugando en contigo, ¿no? En esas relaciones cortas, me parece que es un jugador excepcional, a pesar de su envergadura, tiene giro, tiene control orientado, tiene conducción y tiene una capacidad para conectar con cercanos que prácticamente es infalible, ¿no? Ya luego quizás otro tipo de relaciones le cuestan más, pero por eso es que Guardiola diseña este plan donde tiene siempre Nico tiene un apoyo cercano, ¿no? Y tomándolo como eje de organización, por así llamarlo, yo creo que el City está creciendo muchísimo, ¿no? Pero insisto en lo mismo, ¿no? Un plan que me parece que está diseñado sobre todo en las características propias de jugador. El fútbol está cambiando y nosotros queremos que formes parte de este cambio. En The Game Changer estamos construyendo la comunidad de reflexión más completa sobre el juego. Análisis, entrevistas, mentorías y acceso directo a profesionales. Si eres entrenador, analista, jugador o un apasionado, sin dudas este es tu lugar. Únete ahora a thegamechanger.es y usa el código TGCLAB10 para tu descuento exclusivo. No te quedes fuera y únete a The Game Changer. Sí, un Nico González, cantera del Fútbol Club Barcelona, por ahí se explica un poco también que se relacione también en distancias cortas, y un Nico que le vendría muy bien al Barça, por cierto, que ayer lo pensaba, que es un jugador que bueno, que en cualquier equipo, ¿no? Siempre viene bien. Al final, también, bueno, comentar un poco que luego entraremos en detalle de eso porque quiero hablar más detenidamente, pero que, bueno, a mí me recuerda mucho cuando veo este City con muchos matices, pero me recuerdan algunas cosas al Aston Villa, ¿no? Que es algo que Unai Emery ha estado haciendo desde hace ya muchos meses, ¿no? Que es una especie de ese 4-2-2-2. En el caso del City es igual, más, ¿no? Un 4-3-1 porque mete a ambos extremos por dentro, pero no deja de ser dos jugadores como Phil Foden y Cherki, que son jugadores buenos entre líneas en esa asociación, ¿no? Y dos jugadores más de atacar espacio, que son Erling Haaland y Doku, ¿no? Que sí que Doku también puede hacer ese rol un poco de ir por dentro, pero que yo creo que igual en los próximos partidos vemos un Doku que alterna un poco, es decir, a veces me meto dentro, a veces soy una amenaza más al espacio, ¿no? Que es un poco lo que hacía el Aston Villa con jugadores como Watkins o Leon Bailey cuando lo tenía en banda, o Diaby, ¿no? Que alternaba, y luego juntar por dentro jugadores del pie de Tielemans o de McGinn, ¿no? O sea, esos dos perfiles de recibir al pie entre líneas, perfiles de atacar espacio cuando esa línea adelantada, ¿no? O asumen presiones al hombre. Entonces, bueno, vamos a meternos también un poco a la del Liverpool, porque es curiosa, ese mapa de pases que demuestra esas relaciones en derecha, ¿no? Vemos la altura de Konaté más bajo que Van Dijk en ese caso, y como en derecha el Liverpool se relacionó bastante bien. En izquierda quizás un poco distinto, ¿no? Vemos que McAllister igual actuó, McAllister con el 10, ¿no? Actuó más junto a este sector derecho que conectado con el sector izquierdo, ¿no? Y lo que sorprende bastante, vemos al 7, que es Florian Wirtz, con ese rol también de, que lo vimos en algunas veces, partir en banda, pero también de meterse dentro, que es algo que sí que es un rol que en el Bayer Leverkusen él la hacía más, ¿no? De alternar entre irse por fuera y meterse por dentro, que yo creo que es algo que igual Arne Slot está probando para que él se sienta más cómodo. Y vemos cómo el rol de Kitike, ¿no? Como que estuvo bastante desconectado del equipo. Al final lo acabó cambiando Slot en la segunda parte bastante pronto, y como apenas el equipo lo encontró, lo vemos ahí aislado en punta, y bueno, yo creo que también el otro día viendo al Tottenham, creo que a la hora de diseñar una plantilla,
la gente tiene que tener en cuenta también el tema de la lateralidad de los jugadores. Es decir, cuando tú tienes muchos jugadores diestros, es normal que al final el juego, de alguna forma, se vaya volviendo también hacia tu sector derecho, ¿no? Y no sé si es esto lo que pasó en Liverpool, igual necesitas un análisis más profundo, ¿no? Pero vemos que el equipo combinó más en derecha, eso es algo que al Tottenham también le pasa, que si te fijas, el Tottenham es uno de los equipos que más ataca por el sector derecho, y bueno, me pareció curioso este mapa de pases y bueno, quería escuchar también tu opinión, Nori, sobre ello. Sí, sobre todo yo creo que estuvo también un poco enfocado en tratar de que ya el Liverpool lo ha hecho otras veces en enfrentamientos contra el City, sobre todo tratar de explotar la figura de Mohamed Salah, ¿no? Y sobre todo que iba a estar emparejado con un Nico Reilly que quizás era su primer gran partido en Premier League, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Porque como quiera que sea, la exigencia de enfrentarse a un Liverpool siempre es complicada, ¿no? Pero yo creo que un poco entre que Salah no está en su mejor momento de forma de su carrera y que el chico Nico Reilly de verdad que es muy bueno y un grandísimo competidor, yo creo que el plan como que se terminó difuminando un poco, ¿no? Yo creo que también el Liverpool como que se siente cómodo por ese costado desde la temporada anterior, pero con la salida de Trent Alexander-Arnold yo creo que ha perdido la principal fuente abastecedora que tenía Mohamed Salah, ¿no? Entonces yo creo que el equipo está un poco confuso a la hora de encontrar nuevas rutas para sentirse como progresando, ¿no? Y yo creo que sí, progresó más por derecha, pero no sé hasta qué punto puede ser beneficioso para ellos intentar tanta progresión por derecha teniendo un sector derecho en inicio, por ejemplo, con Ate y Conor Bradley, ¿no? Que Conor Bradley sobre todo me parece un buen jugador, pero sobre todo un jugador de recorrido, más de conducciones, y bueno, con Ate no me parece el central más hábil con balón, ¿no? Y también yo creo que es importante también el tema de Mamardashvili, ¿no? Yo creo que también hay diferencia entre Mamardashvili y Alisson en lo que es el juego de pie como tal, ¿no? Y así que yo creo que por ahí un poco también se explica un poco también el plan de partido del Liverpool. Sí, muy interesante lo que comentas. Vamos ya a ponernos a ver algunas imágenes del partido. Primero, quería empezar un poco mostrar esa imagen, ¿no? De un poco la idea, ya minuto, fijaros, el marcador, minuto 1 de partido, ¿no? Ya el City deja claras un poco sus intenciones, ¿no? Con lo vemos ahí, esos jugadores que pongo dentro del cuadrado, ¿no? Evidentemente el jugador que tiene balón es Guardiola, el central izquierdo, Nico González ahí un poco entre los dos puntas, o Szoboszlai y Ekitike del Liverpool, y ahí esos 3 media puntas en distancias, nada, en 10 metros prácticamente entre ellos, Phil Foden, Jeremy Doku y Cherki, ¿no? Que ya es una declaración de intenciones de lo que quería hacer el City. Siempre recordando un poco los equipos de Guardiola, los 3 media puntas estarían teóricamente entre líneas, entre la línea defensiva del Liverpool y la línea de mediocentros, y en este caso están en esas relaciones tan cortas junto a balón, que bueno, ayer, por ejemplo, que puse esta foto en Twitter, mucha gente me preguntaba, Nori, si hay relación con el relacionismo de hoy en día y si es un poco eso lo que está buscando Pep Guardiola. Sí, a ver, yo creo que yo siempre en otros momentos lo he comentado, ¿no? Yo creo que al final es un debate más comunicacional que otra cosa, ¿no? Al final yo creo que el juego no acepta tantas distancias, ¿no? A la hora de fraccionar un modelo con otro, ¿no? Y al final yo creo que también es un poco a favor de la lógica, ¿no? Al final yo creo que los mejores jugadores que tiene el City ahora mismo son para jugar a esto, ¿no? Para estar cerquita del balón. Incluso también es un equipo que la temporada anterior perdió muchísima seguridad con balón. De hecho, no parecía un equipo de Guardiola en ese sentido, ¿no? Un equipo muy indeciso con balón. Y a mí siempre, personalmente, me gustan mucho los equipos que saben acumular jugadores en distancias corticas, ¿no? Porque al final, como quiera que sea, yo creo que eso te garantiza, si sabes jugarlo, ¿no? Si tienes la calidad para hacerlo, yo creo que te garantiza muchísima seguridad. ¿Por qué? Porque esas relaciones cortas, al final, como quiera que sea, requieren quizás un pelín menos de precisión que una un poquito más larga, ¿no? Y a mí, personalmente, sobre todo, yo creo que al final el equipo ha encontrado una sinergia para entender también un poco a quién pasarle y a quién no, ¿no? Quién está fijando, quién está trayendo, quién está
siendo un poco de ese cebo, ¿no? Y al final termina muchas veces el equipo logrando una superioridad numérica muy, muy rica, ¿no? Y sobre todo con jugadores que tienen la capacidad para, no solo para combinar rápido en esas distancias corticas, ¿no? Porque mencionaste a Aston Villa esto lo hace mucho, por ejemplo, ¿no? En esos carriles centrales, combinando un poco de altura, ¿no? Por el City, aparte de todo, tienes jugadores como Foden, como Doku, como Cheki, que no solo te pueden combinar, sino también te pueden matar con un giro, con un regate, y entonces al final es una amenaza muy, muy, muy top, ¿no? Incluso estamos viendo un Haaland que está viniendo al apoyo mejor que nunca, ¿no? Yo creo que al final el equipo como que está entendiendo un poco cuáles son las intenciones detrás de sus posesiones, ¿no? Y a mí personalmente el partido me gustó muchísimo, ¿no? Incluso vemos en la imagen a un Bernardo Silva que es el otro socio más cercano que puede encontrar el Guardiola en esa imagen, ¿no? Es decir, Guardiola tiene 1 millón de soluciones y 2 receptores top, así que mejor escenario casi que imposible. Sí, mira, me quedo un poco con lo que has comentado también de Haaland, ¿no? Es que yo he visto diseños de presiones, ¿no? Que estaban hechos expresamente para provocar que Haaland ocupara ese espacio entre líneas, ¿no? Y entonces hacerle como un embudo ahí, presionarle para que perdiera el balón. Yo, evidentemente, no iría contra las características de ciertos jugadores y Haaland, evidentemente, lo sabemos que no es su fuerte, ¿no? Igual el venir a hacer esos apoyos, a no ser que sea, ¿no? Una salida de balón más desde portero, ¿no? Donde es un duelo individual con espacios de 1 para 1, donde ahí se la puede quedar y jugar de cara. Eso sí lo puede hacer, por supuestísimo, y es uno de los grandes en eso. Pero en bloque medio, bloque alto, ¿no? Del equipo cuando tiene esa posesión, ahí le cuesta más en espacios más reducidos, pero sí que en esas situaciones donde tiene espacio, ¿no? Que al menos sea limpio, ¿no? Y eso sí que lo está mejorando esta temporada. Entonces, quería mostrarte también un poco lo que fue esta presión, ¿no? en bloque medio del Liverpool. A mí el Liverpool me gustó en bloque alto. Creo que le causó muchos problemas al City. Pero en ese bloque medio me deja un poco más de dudas. Lo vemos. Mira, he puesto otra imagen, minuto 16, ¿no? En esa especie de 4-2-4, 4-4-2, vamos a llamarle como queráis. Al final, con los extremos bastante dentro, vemos a Florian Wirtz y Salah tapando esos espacios interiores, con Szoboszlai y Ekitike también bastante cercanos, pero aplicando poca presión, ¿no? al balón, ¿no? Eso es algo que también se lo he visto al Newcastle en ese 4-5-1, y a mí ese bloque medio pasivo donde sí estás cerrando pase por dentro, pero no acabas de presionar el balón, a mí no me acaba de convencer, porque creo que hoy en día, con la calidad que hay, les das 2-3 segundos de tiempo y espacio a ciertos jugadores, y si, bueno, yo entiendo que igual un Rubén Díaz no te puede encontrar ese pase dentro, pero un Bernardo, ¿no? Si te baja a esa primera altura y te hace una finta de que te mira al otro central y te filtra dentro, ahí es que ya te han roto, ¿no? Ya te han roto, y si te encuentran ese pase, y creo que ahí al Liverpool le encontraron alguna vez. Yo no digo, evidentemente, yo creo que tampoco se puede igual presionar siempre, ¿no? Pero intentar al menos aplicar un poco más de presión que darle tanto tiempo y espacio a ciertos jugadores, porque creo que puede ser perjudicial para el equipo. ¿Cómo lo ves tú, Nori? Sí, sobre todo Ruchi, por ejemplo, hay situaciones donde el Liverpool, bueno, los equipos hoy en día también terminan yendo mucho al hombre, ¿no? Se zafan de ese bloque para terminar yendo al hombre, incluso en ese sector medio, ¿no? Y a mí, la contradicción que tengo, a mí el 4-2-4 me gusta como bloque, no tanto, pero haciéndolo de manera un poco cerebral, ¿no? En el sentido de que si tú logras, yo creo que si tú logras tapar bien esas líneas de pase por dentro, incluso si el rival logra encontrarte ese huequito para meterte el balón superándote esa primera línea, yo creo que el reajuste puede llegar a hacerse bastante sencillo, por así llamarlo, ¿no? Si lo tienes trabajado. Por ejemplo, los equipos de Marco Rose lo hacían muy bien, ¿no? Sobre todo con el objetivo de que es un equipo, era un entrenador que no le gusta mucho meter un quinto jugador en última línea para luego intentar contragolpear y cosas así, ¿no? ¿Qué pasa?
que como quiera que sea, digamos que es un diseño que tienes a 2 jugadores para proteger muchas veces 4, ¿no? Muchas veces en esa zona de los costados de pivote, muchas veces siempre está ocupada, muchas veces casi siempre estás en inferioridad, ¿no? Entonces yo creo que la primera línea tiene que entender que la prioridad es que no te metan ese balón por dentro, ante cualquier cosa, ¿no? Si el equipo de rival decide ser el exterior, bueno, no importa, ya buscamos la manera de bascular, de ordenarlo, ¿no? Pero la prioridad es que no te metan ese balón por dentro, y entender también que una vez que te lo metes hay que reajustarle, hay que activarse rápido en ese retroceso, porque por detrás a 2 jugadores prácticamente se le hace imposible proteger esa zona que tienes presupuestada estar en inferioridad, ¿no? Y luego, por ejemplo, en esta imagen vemos a un McAllister que prácticamente está solo, ¿no? Ya si con 2 complicados, imagínate tú con uno, ¿no? Por eso es que quizás hay equipos que partiendo de ese 4-2-4, como dice el Liverpool, muchas veces terminan pecando un poco de ansioso y pican un poco el anzuelo, como en este caso Gravenberch, ¿no? Que creo que es el que salta y rompe un poco el bloque como tal, más allá de que no está en esa zona inicial, pero yo creo que un poco por ahí van los tiros, ¿no? Tratar de entender de que tu zona vulnerable es esa segunda altura y que tienes que intentar evitar que no te metan ese balón primero, y bueno, en segunda instancia, si te lo meten, tienes que buscar la manera de poder reajustar rápido, ¿no? Sí, mira, el año pasado recuerdo un partido de Champions, un Milan-Liverpool, en que los dos equipos hacían ese 4-2-4, ¿no? Y me pareció que estoy de acuerdo contigo, es la importancia, ¿no? Primero aquí igual Ekitike está, no sé si mal colocado porque no recuerdo la secuencia, igual había saltado, lo que sea, ¿no? Pero sí que al final, pues, si Ekitike retrasa su posición, pues Gravenberch puede proteger un poco más ahí su espalda, que creo que es al final lo que acaba pasando, que le encuentran dentro a Haaland, no está bien en el apoyo, pero al final acaban jugando con O'Reilly y progresando por fuera y tienen un 2-1 fuera, ahí con Doku y O'Reilly contra el lateral, ¿no? Pero a mí ese 4-2-4 creo que tienes que encontrar los momentos y no volverte muy pasivo, ¿sabes? Intentar alternar, decir, ostras, igual a este jugador sí que le puedo dar un poco más de tiempo y espacio y me protejo, pero a este le tengo que presionar más, porque recuerdo que cuando el Milan se lo hizo al Liverpool, ¿no? Había ciertos momentos que el Liverpool te encontraba ese pase dentro, ya sea con McAllister o con incluso el propio Van Dijk. Le recuerdo un par de pases filtrando dentro de ese 4-2-4 de fintar, ¿no? Que no está, que como que no va con él la cosa y de repente te filtra ese balón dentro. Y al final yo creo que hoy en día, ¿no? Con la calidad también que tienen los centrales o incluso esos jugadores de primera altura o sea, jugadores mediocentros que bajan una altura y tal, a veces si te vuelves muy pasivo en ese bloque medio te pueden acabar encontrando dentro, y creo que es algo que también le ha pasado bastante al Newcastle. Entonces, ya para... quería enseñar una foto de lo que fue la presión alta del Liverpool, porque creo que ahí sí que estuvo bien el Liverpool. Eso fue en la segunda parte, ¿no? En ese salto de Salah a Guardiol, y cómo Bradley directamente le salta a O'Reilly y consigue el Liverpool un poco prácticamente generar una situación de 1-1 ahí en banda, y creo que en eso el Liverpool sí que estuvo bastante bien. Creo que le generó problemas al City, creo que alguna vez pues Donnarumma tuvo que golpear en largo más de lo habitual, y bueno, creo que en eso sí que el Liverpool me gustó más, ¿no? Que es que un poco en su bloque medio, ¿no? Entonces, ya para comentar un poco, vamos, si quieres, también a la presión del City, que también tiene algo interesante de lo que quería hablar, porque ya lo vi también en el partido anterior contra el Aston Villa, y es un poco la figura de Bernardo Silva, ¿no? En ese 4-4-2 en rombo, yo le llamaría, de la presión del City, ¿no? Lo vemos aquí con Haaland y Foden, que es un poco como el City pasa del 4-3-3 con Foden y Bernardo a Foden salta al central derecho mientras Haaland se queda con el central izquierdo, ¿no? Y se acaba convirtiendo en un 4-4-2 en rombo, donde Bernardo es la punta de ese rombo. Y es Bernardo el que normalmente tiene el rol
de tener que cubrir a 2 jugadores, que lo ha dicho Pep Guardiola muchísimas veces en rueda de prensa, lo importante que es Bernardo para él, porque es un jugador tan activo en esa presión, tan inteligente, que puede gestionar 2, incluso hasta 3 jugadores, que en el último partido contra el Aston Villa tuvo que gestionar a 3 jugadores. Eso le permite al City a guardar un poco a Nico González, ¿no? Que Nico González no tenga que saltar y pueda proteger un poco esa zona delante de la línea defensiva. Lo vemos ahí en una altura inferior, ¿no? Y para mí, el Liverpool no estuvo muy bien en salida de balón. Yo creo que ahí tuvo problemas y creo que al principio le costó entender un poco ese 4 codos en rombo del City. Creo que luego lo empezó a hacer un poco mejor. Fijaros en esta imagen que he puesto, en la que Gravenberch, ¿no? Entiende que Bernardo tiene la función de tener que estar con él y tener que cubrir a McAllister. Fijaros ahí, como Foden está con Konate, Doku ha saltado a Bradley, y Haaland ha saltado al central, y como McAllister ahora mismo está libre y Gravenberch también, ¿no? Entonces, lo que empezó a hacer un poco el Liverpool, que a mí es una idea que me gusta, es con 2 pivotes, ¿no? Pues que uno de los pivotes salga fuera, ¿no? Para agrandar esa distancia para Bernardo Silva, que diga, Bernardo tenga que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Me quedo dentro con McAllister o me voy fuera con Gravenberch? Es verdad que en ese caso el City luego lo ajustó bien con el lateral, ¿no? Ahí al final el lateral, no tengo la imagen, pero el lateral acaba saltando. Nico González no tiene que ir fuera, porque sí que si Nico González va fuera, abres un espacio delante de tu línea defensiva muy grande si hay una diagonal ahí. Pero en esta situación la puse porque me pareció interesante el posicionamiento de McAllister. Creo que con un poquito de mejor posicionamiento, igual el Liverpool podría haber progresado en ese tipo de situaciones. Y he puesto aquí el ejemplo. Creo que aquí Bernardo está dudando. Evidentemente, en una imagen y la imagen parada, lo he dicho 1000 veces, es muy fácil, ¿eh? Yo también que soy jugador, aquí lo vemos todos muy fácil, ¿eh? Pero en este tipo de situación, igual con McAllister avanzando un par o 3 de metros, ¿no? Que ya Bradley pueda entender ese pase, ahí a Bernardo le creas problema. Y Bernardo ya estaba un poco más tirado hacia ir a Gravenberch, ¿no? Porque hay que pensar una cosa. Si el lateral salta a Gravenberch, hay un 1 para 1 para Salah. Arriba, ¿no? Y tienes a Kitike, tienes a jugadores de primerísimo nivel para esa teórica situación, ¿no? Igual de 1 para 1. Entonces, yo creo que aquí, con un poco mejor posicionamiento de McAllister, el Liverpool podría haber tenido algo mejor salida de balón. Porque si aquí McAllister recibe, ya puede girar el juego. Porque fijaros en Cherki cómo está con Szoboszlai, ¿no? Entonces, creo que el City pudo presionar dejando ese +1 atrás, que es la clave. Porque, claro, presionar bien con el hombre a hombre, pues no digo que es más fácil, pero es relativamente, no decir, bueno, voy a hombre a hombre, al final le causo problemas al rival seguro, asumo las consecuencias atrás. Pero claro, el City consiguió que el Liverpool no progresara y consiguió guardar ese +1 atrás, lo cual me parece muy interesante, que se ha hablado mucho de la presión del City, que no estaba siendo de su mejor nivel, pero creo que aquí el Liverpool tampoco supo ajustar con balón. ¿Cómo lo viste tú, Nori? Sí, no, y sobre todo yo creo que bueno, entrando en la figura de Bernardo Silva, yo creo que es fundamental para Guardiola, porque es un jugador que entiende mucho de esas intermedias que tú mencionas, ¿no? Y también yo creo que también la llegada de Ben Linde también viene un poco a ayudarla en este sentido, ¿no? Sobre todo el año pasado el equipo estuvo bastante descoordinado en ese tipo de situaciones, y yo creo que el equipo ha dado un paso adelante. Ha dado un paso adelante no solo por el tema de lo bien que está presionando, sino también intuyendo cuándo ir y cuándo no ir, ¿no? Y sobre todo que no se termina despeinando por retroceder unos metros, reajustar y defender en bloques, ¿no? Vimos durante varias fases del partido el equipo defender en un 4-1, 4-1 bien compacto y sobre todo con comportamientos bien coordinados, ¿no? A mí sobre todo el tema de la salida de balón del Liverpool me parece que tiene ahí yo creo que Slow tiene un problemón importante, ¿no? Yo creo que ese sector derecho con Ate y Bradley, yo creo que pierde muchísimo en esa salida de balón. Son jugadores que le cuesta jugar bajo presión. Es cierto que él está sobre todo ahora utilizando a Gravenberch en ese costado, sobre todo creo que un poco viene por eso precisamente, ¿no? Para tratar de darle ese jugador que es el individual
individual, puede darte un giro, un control orientado, que es muy bueno en ese tipo de situaciones, pero los rivales no son tontos. Los rivales saben que quizás la mayor arma que tienen ahora mismo en ese costado es el propio Gravenberch, ¿no? Entonces intentan diseñar un plan donde los hombres libres, los hombres que con más tiempo, los hombres a los que hay que ir a apretarlo una vez se dé ese pase, sean el propio Konate o el propio Bradley, ¿no? Entonces, el mismo sitio muchas veces, sobre todo orientando afuera, y una vez se orienta afuera, es cierto que hay situaciones riesgosas, con el salto del lateral ese, por ejemplo, a Gravenberch, pero el City, como te decía, está corriendo muy bien las líneas, está muy coordinado en ese tipo de situaciones, y también escorado en banda. Yo creo que el equipo logra comprimir muy bien lo que es el bloque, ¿no? Por ejemplo, vemos a Checky, que es el supuesto interior de ese 4-4-2 en rombo, como persigue en este tipo de situación a Szoboszlai. Prácticamente el City tiene los 11 jugadores bueno, ahí no se ven todos, obviamente, ¿no? Pero para que se entienda, ¿no? Están todos prácticamente en un solo eje del mediocampo, ¿no? Y yo, como te decía, hay un trabajo detrás muy bueno por parte del equipo de Guardiola. También hay unas dificultades de lo individual por parte del Liverpool, que creo que no sé hasta qué punto, como te decía anteriormente, no sé hasta qué punto tenga que volver un poco a las bases hace 2-3 años de muchos juegos en largo, segunda jugada, donde eran los mejores con Klopp, pero yo creo que la plantilla un poco estaba pidiendo un poco esto, ¿no? Sobre todo por el mediocampo que tiene, sobre todo por los centrales que tiene, sobre todo el sector derecho con Konate. Como te decía, el tema de Alisson no me parece menor, no me parece para nada menor en este problema que tiene el Liverpool por ahora mismo en salida de balón, y luego que Salah no es el mismo. Yo creo que al final eso es un punto importantísimo, porque muchas veces en situaciones del equipo de agobio, muchas veces lo que buscaba era un juego directo a Salah, y Salah poniendo el cuerpo, no había Dios que lo moviera, no había jugador que le ganara ese duelo, ¿no? Ahora Salah ya no es ese jugador, y como quiera que sea, el Liverpool ha perdido demasiadas armas desde lo individual, que Slot puede empezar a recomodar un poco las piezas, pero necesita un poco de tiempo para detectar un poco esos nuevos caminos, ¿no? Nori, no sé si me has leído la mente, pero bueno, es lo que quería hablar siguiente, porque el juego directo del Liverpool, ¿no? Es algo que creo que podrían utilizar más, y que creo que hicieron daño relativamente en la primera parte con ese juego directo, ¿no? Mira, te quería mostrar una imagen porque es bastante significativa, ¿no? de lo que creo que el Liverpool podría haber utilizado más. Esta es una acción en la que Bradley, Salah viene en apoyo y luego se va, ¿no? El típico si vengo es porque me voy, ¿no? Que se dice, ¿no? Pues en esa situación que lo decías tú, ¿no? El City está un poco más cómodo en ese decir, no siempre tenemos que presionar. Es uno de los equipos, el City, por cierto, que en PPDA, ¿no? que es la métrica esa que un poco habla sobre la intensidad de la presión, es un equipo que ahora mismo está en media tabla, no es de los equipos que está más arriba en esa tabla de presión, ¿no? Es decir, que es un equipo que sabe administrarse, ¿no? Es decir, cuándo realmente voy arriba, cuándo no. Y en este caso creo que el Liverpool en la primera parte generó algo más de sensación de peligro con ese juego directo que realmente con más juego combinativo. Es verdad que en esta acción, por ejemplo, lo has dicho tú, Salah primero le gana la espalda a O'Reilly, pero O'Reilly rectifica muy bien. Igual en el mejor momento de Salah, ahí Salah se iría de él, ¿no? No lo sé, es difícil de valorar, ¿no? Pero es verdad que Salah no está a su mejor nivel. Bueno, los jugadores pasan por picos de forma. Se hablaba también que era muy amigo de Diogo Jota y que emocionalmente puede no estar a su mejor nivel, respetando eso muchísimo. Evidentemente, yo creo que lo va a recuperar en algún momento. No creo que sea tampoco un tema de edad, ¿no? Como también se ha podido estar comentando. Es un tema igual de confianza, que ojalá la vaya recuperando. Pero bueno, a mí me parece interesante, ¿no? Que a veces igual el Liverpool, yo entiendo la idea de Slot, que quiere ser un equipo más posicional, más tener un poco más del balón, más controlar un poco el juego, porque también tiene ciertos jugadores como Florian Wirtz un poco para jugar a eso, ¿no? Pero es verdad que renunciar un poco a este tipo de juego tan típico del Liverpool, de Anfield, de que a todos siempre también nos ha gustado, las diagonales de Van Dijk, ¿no? Que son también ADN de ese Liverpool. Y mira, te quería enseñar otra imagen
es también interesante, Nori, porque es un poco lo que comentabas de Salah. Este es un balón directo, prácticamente no se ve, ¿no? Pero no sé si era una diagonal aquí de Van Dijk, no recuerdo, ¿no? El balón está un poco aquí arriba, no se llega a ver. Pero fijaros cómo el comportamiento de Salah, mientras el balón está volando, no está mirando el balón. Y es una cosa que creo que Salah hace muy bien. Mientras cuando le ponen ese balón directo a Salah, ese es un concepto que tenemos en nuestra plataforma y en The Game Changer para delanteros, ¿no? Que es, en vez de intentar ganar el balón, ¿no? Disputar el balón, intentar desequilibrar a tu marcador directo. Que él no despeje limpio o evitar incluso que pueda despejar. Y en esta acción, Salah se acaba llevando el balón. ¿Por qué? Porque le choca a O'Reilly, ¿no? Va un poco a por él sin hacer falta y un poco al límite, ¿no? Pero sin hacer falta y acaba recogiendo ese segundo balón. Lo decías tú, Nori, es que el Liverpool está acostumbrado un poco a jugar a eso. Y el Liverpool es un equipo que cuando juega este tipo de fútbol lo tiene ya desde hace muchos años y también puede generar peligro. Y eso es algo positivo, porque hay otros equipos que no lo pueden hacer y ellos tienen jugadores como Salah, como incluso el propio Ekitike, ¿no? Que en ese juego directo le pueden dar más cosas. No, sin duda, es que al final yo creo que los equipos, yo creo que tienen dentro sus demonios, ¿no? Como por así llamarlo, y hay cosas que les salen de manera natural, ¿no? Mira, si fijamos en esta imagen, por ejemplo, Florian Wirtz, que es un jugador nuevo dentro del modelo de juego, por delante de su par, que es Nico González, para un posible rebote, ¿no? Y rechace, ¿no? Y Dominic Szoboszlai igual está por delante de dos jugadores, ¿no? Es decir, la zona de rechace la tienen casi que de manera natural la tienen casi que establecida, ¿no? Porque al final yo creo que se sienten muy cómodos, ¿no? Y luego lo que tú dices del tema de Mohamed Salah, que al final como quiera que sea un jugador poderoso en ese tipo de situaciones, ¿no? Por eso te digo, yo creo que quizás el Liverpool necesita un poco más de tiempo a la hora de volver a reencontrarse un poco con sus bases, con lo que siente sus jugadores. Yo creo que, por ejemplo, a mí me parece que Dominic Szoboszlai es un jugador muy completo, muy técnico, mucha capacidad técnica, pero esto no quita para nada que sea a mí me parece un jugador tremendo para la segunda jugada también, ¿no? Y es un ambos, ¿por qué no aprovecharla, ¿no? Incluso, sobre todo, teniendo en cuenta más que nada los problemas que tienen en esa primera línea de balón, ¿no? Que me parece que los tienen. Y yo creo que a no ser que ocurra un milagro a la naturaleza, creo que los van a seguir teniendo, ¿no? Yo creo que al final se sostienen por un Van Dijk que es un fenómeno, pero ya los rivales saben, ¿no? Los rivales saben que si tapas a Van Dijk, al final, como quiera que sea, los demás no son los más útiles con balón en esa primera línea, ¿no? Sí, mira, Nori, ya vamos, para ya ir acabando, vamos a comentar lo que antes hablaba de ese rol, ¿no? Un poco de los extremos por dentro con los laterales apareciendo, ¿no? A mí me parece una de las claves de este City. Ayer me comentaban por Twitter John McKenzie, un periodista de Athletic muy conocido, me decía que un poco era la tendencia, ¿no? Esta tendencia que estaba utilizando el City, ¿no? De acumular muchos jugadores en esas primeras alturas, ¿no? Muy cerca de balón, para luego, una vez ya el ataque está un poco más seguro, ¿no? Y ya hay esa opción de progresar, entonces ya sí que incorporar jugadores de forma dinámica, ¿no? Y en ese caso, sobre todo, los laterales, ¿no? Fijaros en esta foto como Ryan Cherky está por dentro, ¿no? Y como Robertson tiene un problema, porque yo también, que soy lateral, en esas situaciones, si no tienes ayuda un poco a nivel colectiva, es decir, pues una estructura que te proteja de esas situaciones, es que estás en situación desfavorable todo el rato, tienes un 2 para 1 ahí, que tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Dejo a Cherky solo y entonces me encuentro en esa superioridad por dentro? ¿O y protejo mi espalda para que no el lateral no tal? ¿O voy a por Cherky y me la juego? Pero claro, si ahí llego tarde, me superan y tal, bueno, dejo un espacio a mi espalda que es un regalo para cualquier lateral. Yo también como lateral, cuando veo eso, cuando veo que mi extremo se mete dentro y el lateral le persigue, digo, es la mía, perfecta, para tirar y romper, ¿no? Y aquí, bueno, aquí Robertson tuvo
un problema en ese sector derecho, pero el que realmente tuvo un problema, que ahora déjame, Nori, un segundo, que te pongo otra imagen, el que tuvo un problema grande para mí fue Conor Bradley en derecha con Doku y con O'Reilly, ¿no? Porque creo, si no recuerdo mal, uno de los goles vino así. Mira, otra imagen. Otro ejemplo, a ver si ahora ya lo tenemos por aquí. Ahí va, otro ejemplo. En esta situación, al final, le acaban encontrando Nico dentro, ¿no? Y fijaros en Doku cómo pide el balón, un poco ya por dentro, y como ahí Bradley también tiene un problema. Al final creo que en esta jugada no acaban encontrando a Doku, porque, bueno, tampoco es fácil porque están tapando en línea de pase. Pero ahí tiene un 2 para 1 el City a explotar, ¿no? Una vez ya te han encontrado dentro y te giran, pues es muy difícil. Voy a ponerte dos ejemplos más que aún se ve más claro, Nori. Uno es este. A ver si se carga la imagen. Ahí está. Otra vez más, el City acaba encontrando a Doku un poco en una altura inferior, ¿no? Y un poco por dentro. Y ahí esa ventaja dinámica que te da el lateral, ¿no? En comparación al extremo, es que Salah ahí no le va a perseguir nunca. Es que, claro, es un problema que están... No sé si llamarlo problema, porque, ostras, yo evidentemente no quiero que el Liverpool siente a Salah, ni muchísimo menos, o que el Barça siente a Lamine Yamal, ¿no? Pero el tema es que, claro, Maresca el otro día lo dijo en una rueda de prensa, dijo que para él Neto era imprescindible porque conseguía siempre perseguir al lateral cuando generaba esa ventaja dinámica. Es que, claro, en estos equipos, un jugador como O'Reilly, pero claro, imagináramos el PSG, Nuno Méndez, que el otro día con el Bayern pasó, claro, es que el Luis Díaz de turno tendrá que perseguir igual en algún momento bueno, en el caso del el Bayern lo ajustan también porque meten a un medio centro, que eso lo podemos hablar otro día, pero bueno, que igual un Luis Díaz, que lo estoy viendo en el Bayern de Múnich, tiene que retroceder y perseguir al lateral que hace esa ventaja dinámica. Pero claro, yo creo que también por ahí pasa un poco el plan y la idea de Guardiola, ¿no? De decir, bueno, en el fútbol moderno ahí puede ser una opción, ¿no? Para empezar protegido, porque fijaros, O'Reilly está en una posición que si anteriormente el City pierde el balón, está bien estructurado para esa pérdida y puede defender a Salah. Pero aquí el ataque para mí ya está bastante asegurado, ya Doku ha recibido, tiene tiempo y espacio, y ahí O'Reilly puede atacar y generar ese 2 para 1 con Bradley. Ya para acabar, Nori, creo que esa es una de las nuevas, por decirlo, innovaciones, o dilo como quieras, o esa nueva ideas, esa nueva táctica un poco que está utilizando el City, ¿no? De generar este 2 para 1 con los laterales apareciendo, no estando en una altura superior y encontrando a los extremos por dentro y generándole problemas a los laterales rivales, como aquí vemos Bradley, que para mí ayer tuvo muchos problemas para defender esta situación y el City generó mucho peligro por ese sector izquierdo. Creo recordar que uno de los goles vino por ahí, así que nada, para mí fue una de las claves del partido. Sí, Ruchi, no, y sobre todo yo creo que al final también viene un poco dado por el contexto de lo que fue la temporada pasada, ¿no? Al final el equipo jugando con dos extremos bien abiertos, fue un equipo muy periférico, de mucho lado a lado, pero que uno de los extremos luego terminaba un poco ahogándose, ¿no? De hecho, yo tengo mi criterio al respecto de los equipos que juegan con dos extremos muy abiertos, no sé que sean dos fenómenos, el uno contra uno, que yo creo que no hay ningún equipo en el mundo que lo tenga ahora mismo. Yo creo que al final es muy difícil. En la plataforma podemos ver mil y una maneras de defender la amplitud en ese tipo de situaciones de bloque bajo, bloque medio, con el pivote metiéndose entre centrales, con pivote protegiendo interior, con interior protegiendo el intervalo entre el lateral central. Es decir, un millón de situaciones. Vimos la Juve que incluso a veces un sexto jugador en última línea. Es decir, conquistar la amplitud en esos lados a lado por hoy es muy, muy, muy complicado, y con dos extremos muy abiertos se hace muy, para mi gusto, ¿no? Se hace muy plano los equipos, por así llamarlo, ¿no? Y yo creo que este tipo de situaciones la vamos a ver muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final
a la interrogante de cómo conquistar esa amplitud, tenemos que buscarle nuevas soluciones, ¿no? Y la solución es, para mí, en este tipo de casos, lo que tú dices, ¿no? Laterales apareciendo, jugadores apareciendo, ¿no? Y sobre todo, primero sembrando la duda en el lateral rival, ¿no? Un jugador que está protegiendo la amplitud, esa amplitud inicial, ¿no? Hasta dónde persigo, hasta dónde voy. Y con jugadores con capacidad para recibir por dentro, para girarse, yo creo que siempre va a ser un plus, ¿no? Luego hay que ajustar el tema de timing y cosas así, pero bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo creo que el mismo Liverpool de Klopp con Trent Alexander-Arnold y Robertson fue uno de los equipos que más conquistaban la amplitud en Europa, uno de los equipos que más he visto conquistar la amplitud, y lo hacían sin extremos básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque Salah se metía por dentro, Mané se metía por dentro y eran llegando constantemente, ¿no? Yo creo que es una tendencia que se puede volver a empezar a dar ahora mismo, y a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho en principio, por eso que te comentaba, por lo bien que protege hoy en día los equipos esa amplitud en última línea, y en segundo lugar porque tampoco es que veo equipos con extremos que sean tan dominantes como en su momento un Robben, Ribéry, una cosa así, ¿no? Yo creo que hay equipos que tienen un extremo muy bueno en uno contra uno, pero quizás el otro ya no tanto, y así yo creo que al final, como quiera que sea, quizás no vale la pena tanto invertir en esas situaciones, ¿no? El City, como te decía, la temporada pasada fue un equipo extremadamente periférico de lado a lado, pero que muchas veces no encontraba la ventaja nunca, ¿no? Entonces se terminaba ahogando, ¿no? Entonces Guardiola está, como tú dices, no innovando, pero está tratando de buscar nuevas soluciones a un plan, y sobre todo lo que te decía al principio, basado en las características de los jugadores. ¿Por qué? Porque tienes jugadores que se pueden girar por dentro, tienes jugadores que le vienen bien esas situaciones de recibir en cortico, de combinar, y porque tienen, por ejemplo, un central que esta temporada está jugando central como Josko Gvardiol, que no hay manera de que tú le adivines un salto. Le puedes saltar de cualquier manera, que tiene por cualquiera de los dos perfiles, por derecha, por izquierda, en corto, en largo, en mediano, como lo que sea, él te va a encontrar al libre, te va a encontrar la ventaja, y entonces, como quiera que sea, al final es otra ventaja más, ¿no? Es otra ventaja que los otros equipos no tienen, ¿no? Entonces, tener un gran pasador en esa primera línea, gestionándote los saltos de los rivales y encontrándote siempre la ventaja, yo creo que al final, como quiera que sea, son demasiadas dudas las que se siembran en los rivales, y bueno, y al final yo creo que termina dando un poco al traste lo que vimos en este partido, ¿no? Obviamente luego habrá partidos donde no les saldrá de todo bien, pero yo creo que Guardiola haya encontrado una estabilidad, menos a que el equipo sepa cuáles son las intenciones primarias para este partido, ¿no? Luego con Savinho, es verdad que el contexto cambia un poco por las características, pero yo creo que al final a nivel de intenciones yo creo que el equipo lo tiene bastante claro. Sí, para cerrar, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Yo creo también, no sé si es un tema de que ha bajado un poco el nivel de los extremos, o un tema también de que los equipos ya cuando se protegen en bloque bajo tienen tantas ayudas. Y claro, yo me pongo en la piel de los extremos y los extremos decir, a ver, digo, ¿qué culpa tengo yo que me pongan aquí un 3-1 que tienen? Claro, porque antes los equipos defendían en un 4-4-2 en bloque bajo y los dos puntas se quedaban arriba descolgados, y claro, en esas dos líneas de 4, pues tú puedes, haciendo rotaciones o tal, le puedes generar situaciones para los extremos muy favorables. Pero es que hoy en día es que si te meten dentro tienen la ayuda del medio centro. Si se van por fuera también no saben, o sea, los laterales ya están preparados, ¿no?, para defender estas situaciones. Entonces acaba siendo complicado. Pero sí, es interesante ir viendo cómo evoluciona este City y nada, lo iremos viendo. Así que nada, Nori, ha sido un placer. Si quieres cerrar con algo. Sí, no, te decía, y también que hay muchos equipos que en sus ataques posicionales muchas veces, vamos a poner un ataque posicional X cualquiera, con los dos extremos muy abiertos, muchas veces, por ejemplo, los interiores terminan mucho más cerca de zonas de remate que los propios extremos, ¿no? Porque los extremos están muy anclados, contra bloques muy compactos, que si enganchas para adentro ya tienes la ayuda ahí cercana ya, entonces, como quiera que sea, al final son jugadores que quedan muy alejados de situaciones favorables de remate, a no ser que sea atacando lado débil y cosas así. Entonces, al final son atacantes, pero atacantes que cada día están más lejos de las zonas de remate, ¿no? Entonces, hay una pequeña contradicción que también a la hora de un poco gestionarlo un poco mentalmente, como tú dices, ¿no? Por parte de los extremos te dicen, en mi contexto cada día es peor, ¿no?
Sí, y ya por último, que me he olvidado antes, y también los laterales, ¿no? Yo creo que antes, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Valde, antes a los laterales se les pedía mucho más el igual estar, ¿no? En esa última altura, y yo creo que hay muchos laterales que no se sienten cómodos ahí, y yo como lateral soy el primero, que a mí me gusta más aparecer que estar, porque ahí como lateral normalmente no tienes uno para uno, ¿no? Y claro, en esas situaciones te estancas un poco, y más con las defensas de hoy en día. Dices, ostras, ¿ahí qué hago, no? Si recibo por fuera, y es un poco incómodo, ¿no? Aparte teniendo la línea de banda como límite, ¿no? Y yo creo que en esas situaciones los laterales se sienten cómodos porque tienen espacio para atacar, llegan en carrera y creo que les beneficia, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, Nori, el análisis del City-Liverpool. Ha sido un placer, creo que hemos comentado cosas muy interesantes. Ojalá volvamos pronto para volver a hablar un poco de este City, también para ver el Liverpool cómo va evolucionando y cómo sale de esta pequeña crisis, vamos a llamarle así, que está teniendo después de una gran temporada el año pasado. Y nada, recordaros que la gente se suscriba al canal, que poco a poco iremos colgando más análisis de partidos, más también sobre equipos, ¿no? También estamos haciendo cosas en inglés y bueno, que se suscriban a nuestra plataforma. Tenemos más ya de 100 miembros donde compartimos un montón de contenido a nivel del juego, compartimos clips en cámara táctica sobre situaciones a nivel individual, colectivo, para enseñar, que puedan enseñar a sus jugadores o a sus jugadores. También ideas a balón parado, que tenemos ideas el otro día estuve recortando un córner en la Serie B italiana, hasta ahí llegamos, y bueno, creo que estamos creciendo como comunidad. También tenemos un grupo de debate en WhatsApp, que también está funcionando bien, donde compartimos muchas ideas. Y nada, Noria, para mí ha sido un placer. Espero que para el próximo también se venga Monchi, pero bueno, no queremos frustrar un poco su carrera como entrenador. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un placer.